Cada domingo, a las 8 en punto de la mañana, la misma mujer cruzaba la puerta de la iglesia. Siempre sola, siempre en silencio, siempre sentándose en el último banco. Nadie sabía su nombre, nadie sabía de dónde venía, y siendo honestos, nadie parecía interesado en saberlo. Algunos la miraban de reojo, otros simplemente la ignoraban. Había quienes pensaban que era extraña, porque nunca hablaba con nadie, porque no participaba, porque apenas levantaba la mirada. Pero lo que nadie imaginaba era que aquella mujer, silenciosa, cargaba una historia que habría cambiado la forma en que todos la veían. Y que un día saldría a la luz de la manera más inesperada. La mujer se llamaba Clara, tendría unos 70 años, cabello gris, recogido con sencillez, ropa humilde, pero siempre limpia, un bolso pequeño que llevaba consigo a todas partes, y una mirada que parecía estar siempre en otro lugar. Clara no vivía muy lejos de la iglesia. Su casa estaba en una calle tranquila, casi olvidada por el resto del barrio. Era una casa pequeña, con paredes desgastadas por el tiempo, un jardín seco y ventanas que rara vez se abrían por completo. Los vecinos sabían de ella, pero no la conocían. Es la señora que vive sola, decían, la que casi no habla, la que siempre anda en silencio. Y así, poco a poco, Clara se convirtió en una presencia invisible. Alguien que estaba ahí, pero que nadie realmente veía. Cada domingo, Clara repetía el mismo ritual. Se levantaba temprano, preparaba una taza de té, se sentaba unos minutos frente a la ventana, y luego caminaba lentamente hacia la iglesia. Siempre llegaba antes que todos, se sentaba en el último banco, y permanecía en silencio, observando, escuchando, pero sin participar. Cuando terminaba la reunión, se levantaba discretamente, y se iba, sin hablar con nadie, sin despedirse. Durante años, nadie se acercó a ella. Con el tiempo, las personas comenzaron a construir historias sobre Clara. Debe ser muy amargada. Seguro no quiere hablar con nadie. Hay gente que simplemente es así. Pero nadie se preguntó algo importante. ¿Y si no era que no quería hablar, sino que no sabía cómo volver a hacerlo? Una mañana, algo cambió. María, una mujer del grupo de la iglesia, decidió acercarse. «Buenos días», le dijo con una sonrisa. Clara levantó la mirada, sorprendida. «Buenos días». Su voz era suave, casi tímida. María se sentó a su lado. «Siempre la veo aquí, pero nunca hemos hablado». Clara dudó unos segundos. «Sí, siempre vengo». «¿Vive cerca?». Clara asintió y dijo suavemente: «Desde hace muchos años». La conversación fue corta, pero fue el primer paso. Días después, María volvió a buscarla. Poco a poco, Clara comenzó a abrirse, y lo que contó cambió todo. Clara no siempre había sido una mujer solitaria. Había tenido una familia, un esposo, 2 hijos, una vida llena de ruido, risas y movimiento. Pero todo cambió en una noche. Un accidente, un momento, un instante, que partió su vida en 2. Su esposo falleció, y uno de sus hijos también. El otro sobrevivió, pero algo en él cambió. Se volvió distante, cerrado, y con el tiempo se fue. Clara quedó sola, completamente sola. Pero lo que más le dolía no era solo la pérdida, era la culpa. Clara conducía esa noche. Había insistido en salir. Había tomado una decisión que,
En su mente, lo cambió todo. Durante años se repitió lo mismo. Si no hubiera sido por mí, si hubiera decidido quedarnos en casa, si hubiera hecho algo distinto, esa culpa la acompañó en silencio, y poco a poco la fue alejando del mundo. Una tarde, María decidió hacer algo más. Le propuso a Clara quedarse después de la reunión. Hay alguien que quiero que conozca. Clara dudó, pero aceptó. Era un hombre de unos 40 años. Estaba de pie, mirando nervioso hacia la puerta. Cuando Clara entró, el hombre levantó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá. El mundo se detuvo. Era su hijo. El hijo que se había ido. El hijo que no había visto en más de 20 años. Clara no podía moverse. Pensé que no querías verme, dijo él. Clara negó con la cabeza, llorando. Pensé que tú no querías verme a mí. Los dos habían vivido años separados, por el mismo dolor, por la misma culpa, por el mismo silencio. Esa tarde hablaron por horas, por primera vez en mucho tiempo. Hablaron de lo que pasó, del accidente, del dolor, de la culpa, y algo importante ocurrió. Ambos entendieron algo. No había sido culpa de uno solo, había sido un accidente, un momento trágico, pero no una decisión consciente. El hijo tomó la mano de Clara. No quiero perder más tiempo. Clara lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio. A veces juzgamos a las personas sin conocer su historia. Vemos su silencio y pensamos que es indiferencia. Vemos su distancia y pensamos que es orgullo. Pero la verdad es que muchas veces lo que hay detrás es dolor, culpa, miedo y un corazón que no ha sabido cómo volver a empezar. Por eso, antes de juzgar, deberíamos mirar con más compasión. Porque nunca sabemos lo que alguien ha vivido. Y quizás, solo quizás, un pequeño gesto puede cambiar una historia entera. Y tal vez esa también sea una forma en que la vida, o incluso Dios, nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad.